bienvenidos a Cápsulas de Vida. Qué gusto es estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje del día de hoy, el cual se titula Conforme a nuestra fe será hecho. Y no sé si alguna vez tú te has puesto a medir el tamaño de tu fe, como que hayas pensado, ¿seré una persona de fe o no seré una persona de fe? Y yo creo que una forma en que podemos medir el grado de fe que tenemos es la forma de cuando vemos a Dios, ¿verdad? Entre más grande veamos a Dios, más aumentará el tamaño de nuestra fe. Y entre más pequeñito veamos a Dios, pues será una fe más débil, ¿verdad? Y yo creo que hay otra forma también en cuando tú puedes ver a lo mejor el tipo de oraciones que hacemos, ¿no? Si tú ves a una persona que ora y dice Diosito, aunque sea, mira, no te pido mucho, pues esa persona está demostrando que su Dios es pequeñito, ¿verdad? Pero hay personas que son intrépidos al orar y de esos te quiero hablar el día de hoy a través de la palabra de Dios. La Biblia habla de un personaje llamado Isaías y dice que él clamó a Dios para que retrocediera el reloj de sombra del rey Acaz, que lo retrocediera de 10 grados. Más o menos el retroceder ese reloj 10 grados son 40 minutos lo que Dios hizo que se retrocediera el tiempo. Imagínate todo lo que tuvo que haber pasado en las galaxias, en los planetas, para que ese reloj se retrocediera 10 grados. O sea, fue algo sobrenatural que Dios hizo. ¿Y por qué pudo orar Isaías de esa forma? Porque él conocía a Dios. Hay otro personaje de la Biblia también que conocía a Dios y tenía una revelación de la grandeza de Dios. Él había ganado muchas batallas porque Dios lo había ayudado y el estar ganando batallas como que iba fortaleciendo su fe. Llegó un momento que él estaba en una pelea y dice la Biblia que pues él empezaba a anochecer, entonces él quería derrotar a todos sus enemigos y dijo, si me gana la noche pues mis enemigos se van a empezar a esconder y entonces no voy a poder acabar con todos. Entonces hizo una oración sobrenatural porque él le dijo, Dios, le dijo, Sol, detente en este lugar y Luna, detente en este otro lugar. Y dice la Biblia que así sucedió, que casi un día se detuvo el sol y la luna y él pudo conquistar las batallas en contra de sus enemigos. Pero aquí lo que es interesante es que, como tú sabes, el sol no se detiene, o sea, el sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra es la que está girando alrededor del sol. Entonces, en este milagro lo que Dios hizo por casi un día fue detener todas las galaxias, detener el planeta Tierra, detener la rotación de los demás planetas. O sea, fue un milagro tremendo, pero ellos se pudieron atrever a orar de esta forma porque conocían el Dios que estaba con ellos. Yo creo que la persona que más conocía a Dios, el que más conocía al Padre Celestial era Jesús. Si tú recuerdas, Jesús una vez oró por la multiplicación de los panes y de los peces. Dice la palabra de Dios que solamente tenían poquititos panes, poquititos peces, y dice que eran más de 5,000 hombres. Entonces él se puso a orar y dice que los iba repartiendo y que aún sobraron 12 canastos. Otra parte de la Biblia habla de que estaban en la barca los discípulos y se levantó una gran tormenta donde Jesús estaba dormido. Entonces despertaron a Jesús y dice que Jesús se levantó y reprendió a la tormenta, reprendió al viento y dice que hubo gran bonanza. Entonces imagínate a Jesús, ¿verdad? Reprendiendo aún los mares, reprendiendo... Dice, de hecho Jesús dijo, si tú tienes fe como el grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte, quítate de aquí y pásate de allá, y el monte obedecerá. Jesús también oró por Lázaro también. Dice la palabra de Dios que Lázaro ya tenía 4 días muerto. Imagínense, cuando llegó Jesús, le decían ya no te molestes, ya él ya hiede, ya está totalmente muerto. Pero dice que Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Jesús podía hacer esas oraciones tan tremendas, tan osadas? Pues era porque conocía al Padre Celestial. Y así tú, entre más conozcas a Dios, tus oraciones van a ser más poderosas, van a ser más sobrenaturales y van a demostrar el tamaño que tiene tu Dios. Hay otros personajes de la palabra que eran los discípulos de Jesús. Dice que Pedro y Juan fueron a un lugar donde era una iglesia y dicen que había un paralítico que lo llevaban todos los días a la puerta de la iglesia para que pidiera dinero. Entonces cuando llegaron los discípulos, este paralítico les pidió dinero, pero ellos le dijeron, dice que Pedro se le quedó viendo y le dijo, no tengo oro ni tengo plata,
pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que al momento el paralítico, que nunca había caminado, se levantó y empezó a caminar. Dice que todos empezaron a alabar a Dios y todos se sorprendieron por las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y aquí es algo bien importante, que ellos dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Entonces ellos sabían qué es lo que tenían. O sea, a veces no oramos de formas poderosas porque no sabemos quién es el que está con nosotros. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, o si tú le entregas tu vida a Jesús, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, viene a morar a tu vida, y Él es el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier milagro. Pero aquí es importante que nosotros podamos estar conscientes de quién es el que está con nosotros. Y dice que por el poder de Dios, o sea, Él les dijo: en el nombre de Jesús levántense. O sea, ellos sabían que Jesús estaba en ellos, que Jesús era poderoso. Y yo te quiero decir el día de hoy que Jesús es poderoso para cambiar cualquier circunstancia en tu vida. Jesús es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Jesús es poderoso para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu vida, para hacer grandes milagros contigo. Él puede hacer grandes cosas. Desgraciadamente, la religión a veces nos enseña a ver un Dios derrotado, un Dios pequeño, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando antes a veces iba a la iglesia, pues yo veía a un Jesús en una cruz derrotado, y yo desde niño lo que decía pues era: pobrecito, cómo le fue a este cuate, ¿verdad? Y yo siempre me lo imaginaba así. Yo siempre que platicaba con Jesús, yo lo veía ahí en la cruz, lo veía crucificado, lo había visto que le había ido muy mal, y decía, lo único que pensaba era: pobrecito. Pero cuando empecé a ver a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús no se quedó ahí crucificado. Dice que Él resucitó y ahora reina con poder, que Él está a la derecha del Padre. Pero cuando tú empiezas a conocer ese Jesús que reina, que es poderoso, que no solamente eso, sino que vive en tu corazón y que puede hacer grandes cosas, es cuando grandes milagros se van a manifestar en tu vida. Entonces lo importante es que no veas a Jesús afuera, derrotado, crucificado, sino que lo veas en tu corazón, viviendo, reinando con poder, y Él va a hacer grandes milagros a través de tu vida, y en tu vida, en tu familia, a donde quiera que vayas. Dijo Jesús: estas señales te alcanzarán, ¿verdad? Y se manifestarán a través de tu vida.